Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrovidas y Astrología Nagendra. Y en esta ocasión, pues debido a que es el 4º aniversario de este programa, de este canal, pues hemos decidido hablar de un personaje que nos apasiona, que nos gusta muchísimo, que es demasiado interesante y que es pues Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Entonces, la idea de este programa es platicarles un poco acerca de ella. Si eres un gran conocedor, pues bueno, yo creo que te va a gustar que hablemos de ella. Y vamos a hacer una especie de recuento de los daños, no es cierto, una especie como de pues historia, ¿no? De su vida y algunas opiniones que tenemos al respecto de lo que hizo, etcétera. Así que para comenzar, pues no existe mejor persona que maneje las biografías en este planeta que el Master Lenin. Así que adelante, por favor, Master Lenin. Usted puede empezar. Sí, soy un experto en las biografías. Así que agárrense con esta biografía. No, de hecho, Pachita también creo que es padre platicarles que fue uno de los primeros temas que hicimos aquí en el canal y que, pues sinceramente abrió toda una gama de otros temas que empezamos a trabajar aquí porque fue como una guía, digamos, porque sí nos abrió como ciertas líneas hacia dónde dirigir la información y a dónde dirigir el canal, porque realmente es un tema muy muy apasionante. Para muchos puede parecer como un misterio, o un fraude incluso, pero pues de verdad que hemos profundizado muchísimo acerca del tema y pues cada vez llegamos a la conclusión de que es apasionante y que pues hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo más allá de la ciencia y todo. Pero si quisiéramos ver una biografía, pues bueno, algo así muy básico y muy rápido, que aunque por ahí estuvo Para no bien. profundizar. Para no profundizar, no porque no pueda dar una biografía así expertísima, que creo que es pues bueno, Bárbara Guerrero, desde muy pequeña cuentan que pues tenía ciertos poderes, que por ahí estaba escuchando a Liliana, su nieta, que por cierto le mando saludos, a ver si se acuerda de mí, que dice que no son tan ciertos, pero bueno, nos estamos basando a final de cuentas en datos que hemos tomado de todos lados, ¿no? Ella pues, nace en Parral. Nace en Parral, Chihuahua. Desde muy pequeña empezaba ya a tener ciertas cuestiones, podríamos decir, paranormales, ¿no? Pero parece que todo arranca, según la historia que tenemos aquí, cuando cura ella trabajó en un circo y en este circo ella cura un elefante, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues se dan cuenta que es una muchacha que tiene pues ciertas características especiales o diferentes. Y algo que la marca muchísimo es el que conoce a un personaje llamado Charles, que no se habla mucho acerca del buen Charles, pero se sabe que pues era una persona afroamericana que le empezó a enseñar técnicas, sobre todo que tienen que ver con la meditación y pues el conocer esto que le estaba sucediendo a ella, ¿no? Estas podría decirse como características que ella tenía, que hacían que fueran cosas extraordinarias, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí, pues bueno, hay ciertas historias que cuentan que pues hizo de todo. Estuvo hasta vino a la Ciudad de México y andaba hasta en los micros cantando. En los camiones. En los camiones, conoció a Pancho Villa. Antes. De hecho, fue su novia. Antes. Pues dice que fue su novia de Pancho Villa, pero si le preguntamos a su nieta va a decir que no es cierto esto, pero es lo que sabemos, ¿no? Y es lo que se tiene de algunos escritores que han hecho su biografía. Pero, pues bueno, básicamente eso fue lo que, como comenzó, digamos, este fenómeno de esta mujer llamada Pachita. Sí, muy cierto. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, lo que sabemos, lo que se dice, lo que se cuenta, pues es que, como bien dijo Master Len, pues tiene una vida bastante difícil, para ser honestos, tiene una vida bastante compleja, también por el hecho de que pues nada de una familia adinerada, sino todo lo contrario, ya tiene que ver cómo sobrevivir, y por lo mismo se dice que pues hizo de todo, ¿no? Desde estar en el circo hasta pedir dinero en los camiones o cantar, porque también decía que cantaba. En fin, su vida está llena de cosas y no deja de ser un personaje extraordinario que, si fuera o no fuera cierto los milagros que hacía, pues no deja de ser una vida muy interesante, como la de muchas personas en este planeta,
que pues tiene que afrontar adversidades y que el solo hecho de que haya sido tan reconocida a nivel pues mundial prácticamente, pues le da este reconocimiento como una gran maestra del multiverso, ¿no? Además de pues todas las sanaciones y cosas que hizo. Yo a modo personal no conocía la verdad de Pachita hasta hace algunos años, cuando conocí a Jacobo Greenberg, ¿no? Cuando conozco sus libros, que por cierto no fue de tan jovencito, ya fue como a los 30 años, 31, que conozco a los libros de Jacobo, que por cierto pues me impactaron mucho porque no sabía que existía alguien llamado Jacobo Greenberg y todo lo que hacía. Estamos hablando de hace, ¿qué? 10 años más o menos. Wow. Entonces, es la primera vez que yo le escucho, y un amigo que quiero mucho, y le mando saludos al buen Demian, es el que Damián, y él es el que me muestra el libro de El Milagro de México, que era una edición del año cero de la revista, y eran las experiencias de Jacobo Greenberg con Pachita, y pues de ahí me fascinó, me encantó, y después ya... Creo que yo lo tengo todavía. Inclusive creo que antes, ahorita que estamos platicando, antes de eso sí conocía, ya me acordé, conocía antes de Pachita por Alejandro Jodorowsky, cuando leí, hubo una época donde me obsesioné un poco con Jodorowsky, y entonces recuerdo que cuando leí La Psicomagia y todo esto, ahí conocí a Pachita, es verdad, ya me acordé, y cuando conocí a Jacobo se me abrió toda esta dimensión pues aún más, vamos a llamarle mística, ¿no? Más multiversal, ¿no? Porque yo me había quedado con las teorías de Jodorowsky, la veía como una psicomaga, pero no como alguien que tuviera poderes, y fue hasta Jacobo que me empiezo a meter más de lleno a verla en esa dimensión, ¿no? Sí, exactamente. Yo también recuerdo que la primera vez que supe de Pachita fue por Jodorowsky, precisamente porque también estábamos leyendo ahí algunas cosas de él y viendo algunas de sus películas, y sobre todo que existen muchos testimonios, hay mucha gente todavía que vive actualmente que tuvo la oportunidad de compartir alguno de estos episodios o alguna de estas... La mamá de Naje. Alguna de estas curaciones. Precisamente aquí está el hijo de una de ellas, de Lolita, quienes Saludos. tuvieron la oportunidad de presenciar esos portentos, ¿no? Como les decía Jacobo Greenberg, a estas cosas que sucedían. Recordemos que ella se consagró como curandera, como chamana, por supuesto, eso ya fue ocurriendo con el tiempo, aunque también era asistida por otros personajes que ahí también obtuvieron cierto renombre, como era Lucio, que era como Lucio, que era uno de sus principales ayudantes, o Leo también, había otro que se llamaba Leo. O Leodán también. Yo Sí. creo que es ese. Estaban ellos, el cantante, claro. Cantante. Y estaban ellos también formando parte, junto con Jacobo en algún momento ya más adelante. Ellos también pudieron de alguna manera constatar en carne propia los poderes de sanación que tiene un ser humano bajo ciertos estados alterados de conciencia. Y eso es una parte que siempre ha sido, yo creo que el punto medular de todas estas experiencias que se narran. Como dice bien Master Iván, pues hay mucha gente que no lo cree, hay mucha gente que tiene mucho escepticismo ante la capacidad que Pachita desplegaba, porque en realidad ayudó a muchas personas, se dice que a miles de personas. Ella pudo hacer curaciones, operaciones con un cuchillo de monte, y simplemente conectándose con esta presencia conocida como el hermanito, que ya muchos sabemos que era la presencia de Cuauhtémoc. Y a través de estas canalizaciones, porque todo eso recordemos que lo hacía canalizando al espíritu de Cuauhtémoc o la energía de Cuauhtémoc, lograba hacer estas operaciones tan magistrales, y sobre todo esa parte en la que, por ejemplo, a la hora de la sutura o de saturar, como también le decían ahí, en ese momento tanto Jacobo Greenberg como otras personas que participaron en estos eventos, con sus propias manos y con unas gasas llenas de alcohol, podían ver cómo estas heridas se cerraban perfectamente bien, sin necesidad de hacer ninguna intervención ahí quirúrgica sofisticada como se conoce en la medicina. Incluso hubo también dentro de las gentes que participaron, que fueron curadas ahí, médicos, científicos, gente que provenía de círculos mucho más ortodoxos o más pragmáticos, que tuvieron la oportunidad de presenciar estos eventos. Bueno, yo iba a decir otras cosas, pero ya escuchándolos, fíjense que la primero antes que nada, feliz cuarto aniversario a toda la familia, y en honor a Jo,
Y en verdad, con muchísimo cariño, ahorita cambio de lo que yo quería compartir, porque justamente fue en Códigos del Multiverso, donde en esa primera transmisión de Pachita, donde yo empecé a decir, pues a mí esto me suena, ¿no? Y de hecho lo comenté en mi casa, y pues mi mamá me dijo, pues es Pachita de la que siempre te he platicado, y con Jacobo de lo mismo que te ha platicado. Y yo decía, bueno, cuánta ignorancia uno estando cercano de estas historias. Y pues yo siempre lo escuchaba en mi casa, sobre todo de lo de Pachita. Y yo decía, pues ha de ser una curandería. O sea, esa era mi ignorancia. Fue gracias a Códigos que yo entendí el contexto tan importante en la historia mexicana, ¿no? Del psiquismo, de la sanación, del chamanismo. Y a mí algo que me recuerda mucho, Pachita, es que la historia de las personas que desarrollan sus facultades psíquicas al máximo, y yo creo que ella es una de las grandes exponentes de esto, generalmente tienen eventos traumáticos en su vida donde pareciera, es nomás una hipótesis mía, que digamos que la necesidad de supervivencia psíquica o emocional hace que saquen todo ese potencial de ellas mismas o de ellos mismos, ¿no? Y para mí, Pachita, algo que cuando empecé a comprender la relación y con Jacobo Greenberg y justamente lo que se está diciendo ahorita, ¿no? Esa curación. Me acuerdo una frase que dijiste tú, Ivanovich, y también Lenin en aquel entonces, que decían que se saltaban los procesos. Es decir, que ella, decía Jacobo, es que él nunca había visto antes que alguien se saltara el proceso. Es decir, si tú vas a sanar a alguien, a lo mejor le pones anestesia, lo llevas a un hospital. Es decir, hay un proceso, ¿no? En el caso de Pachita, estaba tan avanzada o estaba conectada con esta fuente que de alguna manera simplemente con enfocar su mente o con la conexión con el hermanito, lograba esa materialización de un órgano, o sea, sacar uno, meter el otro, etc. ¿Cómo se llama? ¿Fraicedo? Salvador Fraicedo. También comenta, ¿no? Que él también veía cómo se hacían minutos estas operaciones y que lo único que quedaba al final era esta sangre en las manos de alguna manera y que ninguno, ni Jacobo, que era súper científico, y al no tengo Fraicedo, pues nunca vieron fraude, ¿no? Entonces, para mí, yo agradezco muchísimo de verdad a mis compañeros, porque gracias a Códigos yo yo por primera vez entendí el potencial de este tema tan importante y creo que es ya legendario entre nosotros, ¿no? Sí. Sí, creo que también sería padre platicarles una experiencia ahí que pasó y que habla de estas sincronicidades. Primicia. Y de cómo funciona y simplemente platicarlo como experiencia de, imagínense cómo este tema se empezó a mover entre nosotros y cómo pues abrió muchas puertas. Yo recuerdo que mientras estábamos ahí bien metidos con Pachita y Jacobo Greenberg, yo estaba tomando un curso con unos maestros, Isabel y Javier, les mando saludos. Y de repente me contactó alguien que yo ni conocía y me dijo, oye, fíjate que yo también voy al curso igual donde tú vas, pues digo, no hemos coincidido, pero voy a ese curso, y resulta que me contactó no sé quién y que conoce a la nieta de Pachita y que quieren empezar a hacer sesiones. Yo dije, órale, ¿será cierto esto? Pues yo ni la conocía, dije, bueno, pues vamos a responderle. Y ya tuve una reunión con ella y me empezó a platicar un poquito, vía Zoom, acerca de cómo sigue, pues por azares del destino, hicieron contacto y empezamos a ir a las sesiones. Y fue muy curioso, de hecho Master Richard por ahí tuvo la oportunidad de acompañarme a una de ellas, ahí conocimos a la nieta de Pachita, Liliana. Pero imagínense, o sea, esta anécdota se las contamos para que vean cómo la energía se empieza a mover. Cuando empiezas a buscar algo, empiezan a suceder cosas ahí medias que ni te imaginas de dónde vienen, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que pues fui ahí a algunas reuniones, ya no pude continuar por tiempo y todo, pero fue muy interesante conocer algo ya en experiencia, algo directo, algo que que teníamos aquí como muchas ganas de conocer y de investigar y cada vez profundizar más. Y bueno, esa es como una anécdota, pero platicando un poco acerca del tema, creo que fue la primera vez que, en mi caso, pues la primer puerta que se abrió acerca de los chamanes, pues fue Carlos Castaneda, ¿no? Y las enseñanzas de Don Juan. Y de ahí, pues yo siempre quise investigar y profundizar cada vez más.
Y después empezó a suceder un poquito lo de Pachita, pero vino mucho después. Y a mí lo que me impactaba es que pues Pachita ya hacía muchísimas cosas que en Castaneda se podría decir que estaban trabajando como en otra atención o en otra, a otro nivel. Pero Pachita era totalmente a nivel material, o sea, estaba sucediendo tal cual y la gente que estaba a su alrededor estaban siendo testigos de algo que sí iba más allá de sus capacidades y no necesitaban entrar en otros estados alterados, en otra realidad, sino era en la realidad pues la de presente, la de aquí, la de la mera de aquí, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que a mí me impresionó y al principio pues como todos, ¿no? Entras con un poquito de escepticismo diciendo, no, esto no es mentira, seguro hay algún truco, pero cada vez que empiezas a leer a más personas y igual que les pasó a mis masters, ¿no? De repente ver a Jacobo Greenberg y entenderlo desde el punto de vista científico, pero verlo también a través de Alejandro Jodorowsky y la psicomagia, y Nicolás Freixedo un poquito más volado, pero pues a final de cuentas era como su experiencia. Salvador. Digo, sí, Salvador Freixedo, sí. Y es muy interesante, ¿no? Entonces creo que por eso este tema lo queremos platicar del 4º aniversario para que vean las implicaciones que tuvo para este programa y todas las puertas que abrió, ¿no? Y si lo unimos hacia ECO, pues esta anécdota que les acabo de contar pues tiene que ver mucho con estas sincronicidades. Sí, con esas coincidencias. Y bueno, para explicarles un poquito así muy rápido, personas que no hayan escuchado nunca esto, pues explicarles rápido que así hubiéramos empezado, ¿verdad? Pero bueno, así es este programa, nos gusta hacer licuados. Entonces, bueno, Pachita se caracteriza por ser una, vamos a llamarle curandera, una chamana, también un canal o un vehículo, y lo que hacía es que hacía operaciones pues muy salvajes y a la vez extraordinarias, donde pues curaba personas de todo tipo de males e inclusive pues de brujerías y de algo que llamaban daños, un montón de cosas. Entonces, cuando te adentras a los mundos de Pachita, es adentrarte a este mundo del espiritismo, a este mundo de los espíritus, de la energía y estas cosas. Entonces, es muy curioso porque, como les dijimos al principio, pues a lo largo de su vida tuvo contacto con personajes bastante famosos en la historia, ¿no? Entonces, de estos personajes famosos, por ejemplo, está el famoso Dr. Silva, del método Silva de control mental. Entonces, por ejemplo, Silva, pues varias veces le pidió a Pachita que si la podía estudiar y la metía en cajas, o bueno, como cuartos que tenían líneas, la llevó a la zona del silencio, ahí en Durango, y bueno, Pachita se prestó para todo esto y el doctor Silva nunca pudo explicar pues cuál era el poder de Pachita, ¿no? O cómo más bien cómo funcionaban los poderes de Pachita. Y es muy chistoso porque en una de estas pláticas, por ejemplo, Jacobo Greenberg dice que una vez Pachita le dijo, es que yo no sé nada de ciencia ni sé nada de estas cosas, quien sabe y al que hay que preguntarles al hermanito. El hermanito es Cuauhtémoc para Pachita, y ella decía que ella en realidad no sabía nada, que ella solamente prestaba su cuerpo para que Cuauhtémoc, que fue el último... es que no me gusta decirle emperador, el último Tlatoani de los Mexica, se supone que no había terminado su misión. Eso ya, este programa puede irse al infinito y más allá. No había terminado su misión en la Tierra. Entonces, para poder terminar su misión, Pachita contaba que utilizaba su cuerpo para realizar sanaciones, pero que si nos ponemos a pensar en las implicaciones de estas palabras, pues iba algo mucho más profundo que solamente sanar personas, sino que iba hacia un plan, ¿no? Como una especie de plan maestro de México y el planeta. También Jacobo decía que Pachita le decía que ella, cuando el hermanito tomaba su cuerpo, ella viajaba por los mundos, es como si saliera en su cuerpo astral y ella se iba a conocer otros mundos, otras cosas, y vienen cosas muy raras, ¿no? Interesantes, como por ejemplo esto que alguna vez comentó Masterlen y que también viene en el libro de Jacobo, donde dice que quien le avisaba cuando tenía que volver a su cuerpo era Orión, por ejemplo, ¿no? El sistema estelar de Orión, o esas 3 estrellas. En fin, regresando a la anécdota, perdón este gran paréntesis, en la anécdota Pachita le dijo a Jacobo, el que sabe es el hermanito, yo no sé nada, y literalmente, perdón por las palabras, estamos hablando las palabras exactas que dijo Pachita, y Pachita le dijo, y ahí me tienes de tu pendeja, sentada viendo ahí en la zona del silencio y con unas cajas a ver si yo sentía algo. Yo no sentía ni madres, así le dijo, ¿no? Y entonces le decía siempre a Jacobo, es que tú mejor pregúntale al hermanito, porque a mí me preguntas cosas que yo no te sé responder, yo no entiendo, yo no sé nada. Ahora, esto quiero explicarlo porque, por ejemplo, para Castaneda, en realidad Pachita era un nahual y era un ser de mucho poder que tenía la capacidad de mover los puntos de encaje, no de ella misma, sino también de las personas a su alrededor.
Entonces, para, por ejemplo, Castaneda, Pachita pues practicaba un desatino controlado diciendo que supuestamente el hermanito era quien lo hacía, pero en realidad decía que ella era un nahual pues súper poderoso, ¿no? Al nivel de Don Juan. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Jacobo, pues Jacobo decía que no sabía distinguir, a veces sí creía que existía el hermanito, a veces no creía que existía el hermanito, y para Jacobo también él creía que era como una especie de manera de ser humilde de Pachita, de no querer reconocer que ella sabía y que ella realmente era quien lo hacía. Pero bueno, como pueden ver, todo esto está lleno así de muchos misterios, y también estuvo muy metida con personajes importantes en la política, como la esposa de López Portillo, que ahí fue cuando la conoce Jodorowsky, y también tuvo que ver con Jacobo Greenberg. En fin, por donde lo veamos es un pues conocimiento impactante y una gran personalidad, ¿no? Totalmente, Master. Y es que también, bueno, es muy enigmático el origen de los fenómenos que podía verse a través de este ser Pachita, ¿no? De Bárbara Guerrero. Y es que justo en el libro de los chamanes de México, en el libro de Pachita, Jacobo explica ahí algunos episodios que vivió con ella, unas crónicas relatando que en alguna ocasión muy particular ella había terminado una curación y había quedado así como parada junto al altar, y de repente levantó el brazo y se dirige directamente a Jacobo y le dice que él continúe escribiendo con su pluma de oro, ¿no? Que continúe escribiendo todos estos relatos, pero que no considerara la opinión de nadie más, que él simplemente se dedicara a escribir. Y en ese momento le revela que ya habían estado ellos en Jerusalén en un tiempo muy remoto, y que Jacobo en ese entonces, siendo el apóstol Andrés. Voy a hacer un paréntesis rápido. Acuérdate que Pachita, y qué bueno que mencionaste eso, Master Richard, Pachita no nada más canalizaba al hermano. En el caso donde empieza a contarle eso, se supone que canalizó a un espíritu que le llamaban la gitana. Uh-huh. Y es la gitana la que le dice eso. Que había sido que él había sido su escribano. Sí. Entonces vemos que es a lo que quería llegar, que en efecto no solamente canalizaba a una sola entidad, uh-huh, sino que inclusive también había ella, cuando estaba haciendo las curaciones, bueno, primero termino esta parte del relato de Jacobo, en donde él también lo pudo constatar porque unos meses antes había estado en Tepoztlán con un grupo de estudiantes practicando una técnica que se llama análisis reencarnacional, uh-huh, en donde él había tenido esta visión de sí mismo en Jerusalén, precisamente en un tiempo muy lejano, y había sido partícipe también en ese entonces de otros eventos de sanación, de curación y de cosas que se hacían digamos que en un paralelo a todo lo que fueron las historias de Cristo y de muchas cosas que ocurrieron ahí. Entonces es importante también decir que no solo canalizaba al hermanito, sino que incluso también había ocasiones, ahora sí voy para allá, en donde se hacían curaciones y los que estaban ahí participando podían ver que a través de Pachita surgían como no solo una o dos o tres pares de manos, sino como muchas manos al mismo tiempo que estaban interviniendo en la operación que se estaba llevando a cabo. Entonces que también podía haber sido una canalización múltiple de diferentes cosas que ocurrían en cierto tipo de operaciones, ¿no? Sí. Yo completamente de acuerdo. Quiero retomarlo así desde Lenin hasta para acá. Creo que realmente, como se ha dicho, desde que se empezó el tema de Pachita, como lo hemos un poquito platicado, creo que a nosotros como grupo también, como banda, como decías tú, Lenin, Master Lenin, que de alguna manera empezaron las sincronicidades, ¿no? Como tú las narras también, y como grupo, creo que nos empezó a abrir una serie de espreas. Yo agradezco profundamente el que haya pasado este tema de Pachita. Me acuerdo que el primero creo que se grabó en el restaurante, que había una licuadora, ¿no? Sí. Que hacía ruido, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, y ahí yo recuerdo a nivel personal que yo no entendía qué me estaba pasando, pero mi vida empezaba a cambiar a partir de ese momento. O sea, creo que ahí empecé a darme cuenta de lo que implicaba códigos tanto de un lado como del otro lado de la pantalla. Y ahorita Ivanovich, que decías, ¿no? De los personajes famosos y la relación, entonces me acordé ahorita que Pachita, cuando veía a Jodorowsky llegar, que le decía, a ver, niño, la primera vez, niño, ven para acá, y Jodorowsky lo platica, que dice, qué mejor manera de que alguien me haya nombrado a mí, porque precisamente yo en esa época de mi vida
era como un adolescente tardío, pero no más en mal sentido, sino en buen sentido, digamos, con la aventura, con el ímpetu de aprender, con la curiosidad, y que lo haya captado Pachita, dice que desde ahí lo conquistó a él, ¿no? Hasta como yo lo entendí. Bueno, precisamente también, justamente gracias por acordarme ahorita con lo de mi mamá, fue en Los Pinos donde se conocieron ellas dos. Y bueno, algún día les platicaremos, pero fue un encuentro muy bonito. Sí. Pues yo prefiero que un día mejor lo platique Lolita, pero bueno, en esencia realmente cuando se conocieron, y creo que está en un video ahí ya puesto, pues que se dijeron que se reconocían, que fue algo muy lindo porque, sí, en palabras, mi mamá llegó con gran, así de, Pachita, tú no me conoces, pero yo te admiro muchísimo, bla, bla, bla. Le dijo, mi niña, yo a usted la conozco, pero me dice, ¿de dónde? Ay, mi niña, o sea, esa es la historia que cuenta mi mamá. Y dice mamá que fue un impacto porque que el momento que le estaba diciendo palabras más o menos como estas, dice mamá que sintió una cosa impresionante dentro de ella, como una presencia que era completa. Y dice mi mamá que nunca en su vida volvió a sentir algo igual en su presencia. Y también platica mi mamá que justamente cuando iba pasando Pachita, creo que hasta viene, no sé si van en los libros o no, pero bueno, que habían pájaros ahí. Sí, ¿verdad? Vienen los libros, exactamente. Entonces, cuando pasaba Pachita, realmente la naturaleza resonaba con ella. Los pájaros, las plantas, pero lo que era muy evidente eran los pájaros que estaban en los pinos, particularmente, y que era como si la reconocieran cuando iba pasando Pachita, ¿no? Cantaban. Eso sí no me la sabía. Ok. Y luego, por ejemplo, con Master Richard, ¿no? Ahorita estaba toda esta parte que dices de la conexión que tuvieron Pachita, la capacidad que tenía no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, pero esa capacidad que tú decías, una cierta humildad que tenía esta mujer, ¿no? Que a lo mejor no decía, estoy canalizando, o sea, como que nos da la sensación de que ella decía lo del hermanito como para quitarse eso. Yo te voy a decir cuál es mi impresión, que ya de por sí era humilde, pero que la otra, que ella no recordaba los momentos en los que estaba como en un trance. Yo tengo esa, ¿verdad? Es que así es. Sí, así yo tengo como esa parte. Y bueno, lo que yo quería compartir es que realmente creo que Pachita también a mí, y no sé si a los demás, me hace sentirme orgulloso de mis raíces, me hace orgulloso sentirme de que en este país lleno de una sabiduría ancestral, tengamos seres tan maravillosos, o sea, ¿cómo le llamaríamos? Como silvestres, ¿no? Que no necesitan una educación escolar porque están por encima de ella, ¿no? ¿Sí se llama así? Sí, Sylvester Stallone. ¿Eso dije? No, Silvestre. Ajá, bueno, o sea, que no tenía, digamos, una preparación académica, pero no le hacía falta ninguna, ¿no? Y a mí lo que me deja es que tenemos... por eso amo mucho Códigos del Multiverso y todos los canales también, que nos recuerdan lo valioso de nuestra cultura, de nuestros ancestros y de sobre todo a nivel mundial también, de la gente que tiene estas capacidades de psiquismo. Entonces yo, la verdad, me inclino ante seres tan maravillosos como Pachita, que realmente a través de autores tan maravillosos como Jodorowsky, y maestros más que autores, y Jacobo Greenberg, que nos las han traído de vuelta. Creo que es buen momento que nos la llevemos a nuestra vida diaria. Sí que sí, sí. ¿No? No. Interesante lo que dice Masternaje y estoy de acuerdo. De hecho, creo que Pachita habla por eso tiene esta relevancia. Habla de una época muy antigua que sucedía aquí en México, bueno, no solamente en México, yo creo que era como un tiempo que existió y donde se dice, bueno, lo que se ha llegado a conocer es que existían unos llamados en ese tiempo, los sacerdotes búhos, y los sacerdotes búhos hacían este tipo de operaciones y se supone que ellos le enseñaban a los tlatoanis a hacer este tipo de sanaciones, pero parece que la conquista quitó todo esto porque lo vio desde otro punto de vista, desde sacrificios humanos. O sea, yo también lo entiendo, porque imagínense, llega de repente alguien y ve este tipo de cosas, su mente lo único que va a decir, están haciendo algo negativo, entonces maligno. Entonces parece que interrumpieron todo esto. No se sabe, o lo que cuenta la historia es que estos sacerdotes búhos fueron perseguidos
por los españoles primero, luego por la Inquisición. Cualquier persona, y los rastros que se tienen de los pocos sacerdotes búhos que quedaron, era que inmediatamente sabían de alguien que tuviera ciertos poderes, y que empezaran a hablar de cosas extrañas, que Tezcatlipoca y que, no sé, la obsidiana y todo esto, eran inmediatamente perseguidos, y existen anécdotas de personas que fueron quemadas vivas porque sabían que tenían o estaban recuperando todo lo que hacían los sacerdotes búhos. Entonces dicen, mira, ya identificamos a alguien que otra vez quiere hacer este tipo de cosas que nosotros ya prohibimos. Entonces los mataban inmediatamente. Entonces parece que la historia pues desaparece en estos sacerdotes búhos hasta que llega Pachita y recupera, como bien decían mis masters, recupera lo que se dice que Cuauhtémoc inició, no pudo continuarlo haciendo hasta que llega con Pachita. No, y creo que esa es una parte muy muy interesante. Hay muchísimos misterios acerca de todo esto, ¿no? Solamente tenemos, por lástima, algunas anécdotas o algunas personas que sí investigaron muy profundamente, ¿no? Como Jacobo Greenberg, como Jodorowsky, pero que pues todavía no se llega a profundizar porque, ejemplo, ¿no? Me da mucho gusto encontrarlo. Gracias. Pues, saludando a don Lorenzo. A don Lorenzo, que está aquí presente. Sí, no se preocupe. Usted pase, ¿verdad? No, está bien. Por ponerles un ejemplo, ¿no? A mí hay algo que me llamó mucho la atención, algo que me gustó muchísimo del libro y que me gustaría saber profundizar más, pero no he visto dónde, es que, ejemplo, Pachita en algún momento habló... tenía como dos estados, o sea, una cosa era Pachita y otra era el hermanito. Y Jacobo Greenberg tenía una duda, dice que Jacobo Greenberg estuvo investigando mucho tiempo acerca de Quetzalcóatl. Entonces llegó con Pachita y le dijo acerca de Quetzalcóatl, y Pachita lo único que le pudo responder es, jajaja, ese nombre tan chistoso, yo no tengo ni idea de quién haya sido ese cuate, ¿no? Pero después dijo, bueno, entonces Pachita no me pudo responder, yo quiero preguntarle al hermanito. Y el hermanito la única respuesta que le da es que pues, era un cuate que se equivocó en las decisiones que tomó, y eso cambiaría totalmente la historia o la visión que tenemos de Quetzalcóatl, pero no se sabe, bueno, más puede ser, ¿no? Digo, eso es lo que a mí se me ocurre, pero no tenemos más información. Sería interesante, y eso creo que falta esa visión, que alguien de la familia de Pachita escribiera un libro para tener la visión de la familia, que siento yo que esa está perdida, ¿no? Sí. Porque tenemos la visión científica, que es muy interesante, tenemos por otro lado de Jodorowsky, pero un testimonio de la familia, de todo lo que vivieron, porque hay anécdotas muy interesantes. Yo recuerdo que Liliana llegó a platicar en alguna ocasión acerca de que Pachita incluso sabía karate en algunos momentos y luchaba contra seres en el monte, toda esa parte como que nos falta de conocer, y sería interesante que en algún momento las pudieran publicar ellos, ¿no? Buena propuesta, buena propuesta. De hecho, hay rapidísimo, hay como una parte previa, ¿no? A todo lo que se sabe de Pachita, que tiene que ver con esos fenómenos ahí bien portentosos de luchas con seres interdimensionales y cosas así. Sí está bien interesante. Yo quería expandir un poquito esto que les platicó Len sobre los brujos búho o los sacerdotes búho. Y en lo que entiendo es que pues es conocimiento de lo que se conocía como la escuela de Tezcatlipoca, que es la escuela de la conciencia. Era algo así como los magos o los sumos sacerdotes antiguos, ¿no? Del México antiguo. Ahora, entender que esto que les comenta Len de que los persiguieron es un poquito más horrible, porque si lo vemos desde es un poquito más espantoso, porque si lo vemos desde esa perspectiva, que estuvo muy bien, pero que digamos que se queda un poco light o un poco tranquilo, porque no nada más en la conquista asesinaron a los sacerdotes búho, sino que, por ejemplo, los tlacuilos, ¿no? Que son los que escribían los códices, pues les quitaron los ojos. Los que hacían las danzas o tocaban los teponaztles o tocaban los tambores, pues les cortaban las manos. Entonces realmente era destruir por completo pues la cultura, ¿no? La cultura mexica, destruir por completo esto, y pues los sacerdotes búho fueron parte de toda esa como masacre, ¿no? Que sucedió, y que pues hasta la fecha
tristemente muchísimos mexicanos pues no saben, no entienden, no comprenden hasta dónde llegó esa cosa tan horrenda que fue la mal llamada conquista, ¿no?, de México. Entonces, eso es por una parte. Por la otra, por ejemplo, les quería platicar, Jodorowsky maneja a Pachita, o su visión, la ve como una psicomaga, como una persona que no niega que tenga poderes, pero tampoco lo acepta. Jodorowsky dice que al menos racionalmente él no puede aceptar que exista ese tipo de poder, pero la ve como una psicomaga que a través precisamente de la psicomagia, que es lo que le enseña a Jodorowsky, puede hacer como una manera de engañar a la persona para que su subconsciente crea que está siendo operada y la persona sane por sí misma. Ahora, si lo escuchas nada más así, pues yo también cuando escuché a Jodorowsky hablar de esa manera, pensé que era algo así tranquilo, también muy light. Sin embargo, cuando lees, por ejemplo, a Jodorowsky o tienes encuentro con esto que es el espiritismo, te das cuenta, por ejemplo, que Pachita no nada más canalizaba, por ejemplo, como dijo bien Master Richard, al hermano, sino que también a la gitana, también a otras entidades, y también era muy común que a veces canalizara daños o canalizara espíritus malignos. Entonces había momentos en donde después de una sanación, Pachita, antes de que volviera, se iba el hermanito, y antes de que volviera ella en sí misma, lo que, ahí están los pajaritos, lo que sucedía es que comenzaba, podía inclusive canalizar a uno de estos seres negativos y tenían que amarrarla para que no fuera a dañar a otras personas, porque con el cuchillo quería matar a alguien, o sea, porque no era ella, se supone que era un daño. Entonces, cuando lees toda esa dimensión que presenta Jacobo Grinberg y esa dimensión de todos los testimonios que no siguen esa línea de Jodorowsky, pues te das cuenta que estás ante algo muy sagrado y muy profundo, que obviamente pues también se puede prestar a muchas cosas. Yo, para ir cerrando, pues sí decirles que hay muchas personas que no se meten a profundidad en estos temas, pero que quieren tener pues muchas visitas, ¿no?, en sus canales o en sus videos. Y por ejemplo dicen que Pachita pues era una persona que engañaba, y te ponen el clásico de el chamán de Indonesia o de las islas de Filipinas, donde abren, por ejemplo, se llaman como curaciones chamánicas, donde supuestamente abren órganos y todo, pero que lo hacen es un truco, ¿no?, como que inclusive Jodorowsky lo replicó. Pero verlo de esa manera y verlo está bien, y siento que a cada persona le va a resonar verlo de la manera en que le tenga que resonar, porque también creo que abrirnos al mundo mágico y abrirnos al mundo de los espíritus y abrirnos a la realidad del hermano Cuauhtémoc y todo esto da miedo. Entonces siento que no todas las personas están dispuestas a aceptar realidades que son más profundas, ¿no? Siento que lo que no conocemos nos da miedo. Entonces siento que muchos pues se quedan con esta idea nada más de, pues era una engañabobos, ¿no? O los engañaba para sacarles dinero. Y bueno, respetamos todas las visiones, pero al menos desde mi punto de vista, que no es la verdad absoluta, solamente es mi opinión, pues sí creo que era en verdad una gran chamana, y era un gran ser con un gran poder espiritual, y que nos vino a enseñar antes que muchas cosas, pero lo primero fue la humildad, y creo que eso fue la que la caracterizó siempre, ¿no? Y con eso me despido. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! Y ahorita, en relación a eso, creo que también en algún momento se mencionó en el libro, bueno, lo mencionaba mucho Jacobo, de que no es que se pidiera una cuota cuando fueran a hacer las operaciones, sino que todo se manejaba por donativo. Las personas, algunas tenían que llevar ciertas cosas que ella les encargaba a priori, tenía que llevar ciertas cosas, pero nunca pedía como una cantidad fija, ¿no? Así de dame tanto y eso, sino que todo era lo que la persona pudiera aportar para después comprar alcohol, que se utilizaba a torrentes, gasas también, mantas y todo tipo de utensilios ya para, digamos, la postoperación. Pues se utilizaban cosas que había que comprar en una farmacia, ¿no? Incluso había gente que no aportaba dinero, sino que llegaba con cosas. Llegaban con gallinas, despensa, alimento, cualquier cosa que pudiera servir y que también sumara a la causa de esos centros de operaciones o estos centros donde ella practicaba estas cosas. Y yo creo que también uno en lo personal, yo Ricardo, sí me resuena mucho lo que leí en los libros de Jacobo relacionados a Pachita. Yo sí creo que él, siendo un científico y siendo como era, él presenció las cosas que vivió, él pudo constatar en carne propia todas estas maravillas de la conciencia de este personaje, de esta mujer tan especial que consagró la mayor parte de su vida a ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que esa parte a mí sí me resuena mucho, independientemente de que haya escepticismo, de si fue cierto, falso, lo que sea. Yo sí creo
que Jacobo tuvo la oportunidad. Yo también creo que Jodorowsky lo vivió, digo, en modo personal, aunque quizás por la naturaleza de él mismo no lo haya admitido como tal. O su misión. O su misión también, pero yo creo que Jodorowsky también tuvo sus episodios, ¿no? De haber presenciado ahí con Pachita cosas formidables, pero su propia mente le indicaba que debía de haber algo más ahí, ¿no? Algo atrás. Sin embargo, pues no dejó de ser sorprendente para el mismo Jodo todo eso que él vivió junto con Pachita, y así muchas personas que pudieron haber atestiguado estos fenómenos, incluso lo que hacía en Presidencia, incluso lo que se hacía no solamente en los centros de operación, sino que también hacían caminatas de poder, porque también Pachita necesitaba recargar sus energías, entonces se iban a Tula, se iban a diferentes lugares que se sabía que eran lugares de poder, a obtener diferentes bendiciones o diferentes poderes para recargar la energía, ¿no? Sí. Y con eso cierro. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica. ¡Aplausos! ¡Qué chulada! Bueno, es que han dicho para mí cosas que la verdad me llegan muchísimo al corazón. Vuelvo a recalcar, para mí Códigos, empiezo agradeciéndote a Ivanovich y a todos mis masters, porque ha sido un camino muy, muy hermoso. Y algo que me resuena mucho es que yo siento, o sea, a lo mejor parecerá que exagero, que ese primer capítulo de Pachita, yo lo sentí como una iniciación para todos pareja. Siento que a todos nos abrió las espreas, que a todos nos dio la oportunidad de recordar que había algo más, ¿no? Y bueno, así como pues en Inglaterra, por allá, por Europa, tenemos a Merlín, perdón que lo diga de esta manera, para mí, todos los chamanes maravillosos que tenemos, magos, también aquí en América, pues realmente creo que es algo que estamos volviendo a ello. Ahorita decías, Ivanovich, pues que realmente, si pusieras en una palabra a Pachita, que es muy difícil, ¿no? Pero es esa humildad. Y yo también le agregué, es una mujer, es un alma que al menos a mí, yo creo que a muchos, nos volvió a recordar que creer es crear. Lo que muchas veces nos lo recuerdas tú también, Ivanovich, aquí se recuerda mucho en Códigos, que creer es crear. Y creo que nos dejó un ejemplo de lo que es el potencial humano y realmente que todos lo podemos alcanzar. Creo que ese personaje que ella, yo creo que decidió, pactó para nacer en él, era un mensaje que creo que lo vamos a seguir por generaciones y generaciones decodificando, resignificando, ¿no? Que sepamos que el verdadero potencial que tenemos los humanos está en esa humildad, está en ese corazón, está en ese amor que tenemos, en donde nos saltamos los procesos. Fíjense ahorita con todo lo que tratamos de visualizar y todo ello, bueno, pues Pachita no solamente visualizaba, sino materializaba, ¿no? Esa es mi creencia. Me hubiera encantado conocerla en persona. Y ahorita recordé también una amiga de la familia, a Miss Maru. Ella sabe quién es y que es prácticamente hermana de mi mamá. Saludos, que es una magaza. Y entonces ahorita me estaba recordando que también ella platicaba de este gran ser. Entonces yo me quedo con ella, que tiene esta capacidad de ir interdimensionalmente, Pachita. Y creo que nos regala, nos deja un gran legado de que nosotros también podemos aspirar. Si nos quitamos toda esa toxicidad que nos estorba, si volvemos a la esencia, creo que podemos vivir como estos grandes seres que nos dejan su ejemplo. Y bueno, pues yo quiero despedirme agradeciendo a Códigos, que Dios nos permita seguir adelante mucho más tiempo, con el favor de Dios, pero sobre todo con algo muy increíble, que ha sido el amor de la familia. Creo que nosotros siempre lo platicamos en cada transmisión, recordamos el cariño, el tiempo y la atención que nos han puesto a nosotros. Entonces, muchísimas gracias de mi parte por acompañarnos durante 4 años, que se dice fácil, pero esto se vuelve más que una familia, ¿no? O sea, yo convivo más con ustedes que con mi propia familia, ¿no? Todos los días estamos en el chat, que qué tema, ¿no? Que de regreso iban mandando, Lenin mandando, Ricardo, todo el mundo mandando información, y yo les agradezco mucho a todos del otro lado de la pantalla, que sin ustedes no sería posible, y a mis compañeros y masters ha sido... Se me está ganando la emoción porque ha sido... Yo siempre pensé que en el ashram estaba mi sadhana. No, ha estado en Códigos. Aquí he crecido lo que en ningún otro lado he crecido. Perdón, me ganó. Aplausos. ¡Aplausos, chingue eso!
No, de verdad, muchas gracias. Un piloncito Sí, se puede. y de verdad, muchas No me gracias. dejen hablar. Bueno, hay nada más rapidísimo. Obviamente, Pachita es uno de los más célebres de estos seres que tienen estas cualidades, sin embargo, no es la única. No, hombre. Existen muchísimos allá en los lugares más recónditos del anonimato. Saludos a Doña Petra, por ejemplo. Muchos saludos y un gran y fuerte abrazo lleno de calor, de amor, cariño y agradecimiento a todas las personas, a todos los seres que tienen estas capacidades de ayudar, de curar, de estar con la gente, de aportar algo de sí mismos, de su gran poder, de su corazón, de su persona y de su mente y de su conciencia para todas estas cosas. Ahí nomás, ahí Ahí nomás. Y bueno, Y bueno, pues sí, yo me quedé pensando, sería interesante conocer la historia también de Leo Dan, ¿no? Imagínense Sí. que escribiera algo. Leo Dan, por favor, échanos haznos una caso. llamada, Queremos Leo. entrevistarte. te entrevistamos. Sí, De hecho, estaría vamos a padre. dejar abierta la invitación a que venga Sí. Leo. A que venga Leo. Por favor, quienes saben cómo, escríbanle a Leo Dan y díganle que queremos entrevistarle códigos. No, sí, sí. Sí, es en Contactos serio. de Leo Dan, háganse presentes. Sí. Sí, y bueno, ya nada más también para cerrar, digo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la importancia y la relevancia que tiene Pachita para nosotros como códigos es que representa mucho lo que aquí decimos, ¿no? O sea, las sanaciones de Pachita tienen mucho que ver con, y así lo cuentan en sus anécdotas, con que la persona que fuera a realizarse alguna operación tenía que confiar en ella, ¿no? Y creo que eso habla muchísimo de que tú eres el que creas tu propia realidad, y eso habla totalmente de códigos del multiverso, pero obviamente para que tú crees una nueva realidad tienes que creer en ella, ¿no? No puedes ir desde la cerrazón, desde el paradigma de decir es que es pura mentira todo lo que están ustedes diciendo, lo único que verdad es la ciencia, sino aquí en Códigos lo que procuramos es como abrirnos a nuevas cosas, ¿no? No como bien lo decía Master Iván en la canción de Disuelve Coagula, Disuelve. esa, ¿no? Pues a final de cuentas es ir conociendo cada vez más cosas, no para que sean verdades absolutas, sino para que se vayan convirtiendo en parte de pues tu conocimiento, ¿no? Y ya después definirás si esto a lo mejor se va a modificar, si a lo mejor esto ya no te gusta, pero el chiste es abrirte a las cosas. Y creo que Pachita fue un gran tema para nosotros porque también nos abrió muchísimo hacia otros temas, ¿no? Entonces es muy padre que sea nuestro cierre de nuestro video, más bien, de 4º aniversario. Igual, pues agradecimiento a todos los que nos siguen, pues, se les quiere muchísimo, gracias a los que hemos llegado a conocer, aunque sea a través del chat, ¿no? A Alex, a Mave, que se me vienen a la mente, a Grafo, y a todos los que han estado ahí, ¿no? Master Alex, A Master Alex también, saludos. Master Alex. Ha Y- formado también parte. También formó parte de Códigos, claro. Y pues bueno, pues muchas gracias, y ya sería todo lo que yo quería decirles desde mi lado. Ándale. Y pues Mis obviamente, aplausos, carajo, no, sí, Qué discúlpeme, volada. no. Decirles ¿No que le obviamente, gustó? no, sí me gustó, me encantó, me prendió, estoy Magnífico, feliz, estoy magnífico. dichoso. Pero bueno, decirles rápidamente que ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad, nos vemos muy pronto y nos vemos en donde. Que viva en la Que viva el amor, cuarta nos vemos vertical. en la 4ª vertical y Que ya viva el me voy. amor. Y pronto celebramos Y celebramos Sí. juntos. todo.